Sí, amigos televidentes, hoy en la noche contamos con la presencia de Ernesto Selman, el buen economista amigo, que fue representante del país en el Banco Interamericano de Desarrollo, trabajó una época en la gobernación del Banco Central, al nivel de asesor, y ahora es vicepresidente ejecutivo de la firma de investigación económica CRES. Estábamos hablando, en base a una pregunta de Ezequiel y José Manuel, con Ernesto sobre el comportamiento del sector fiscal y sus perspectivas para el presente año. Ahora, Ernesto, tú señalabas el problema del déficit del sector público. Este es un país lleno de necesidades, tanto en el área social como en el área de la infraestructura física. Hay un problema serio estructural en el sector eléctrico y una deuda que arrastra desde el 2003, que es la crisis financiera bancaria, que trajo como consecuencia el endeudamiento público a través del Banco Central, cuando se rescataron los ahorros de los depositantes. O sea que hay unos déficits del sector público que son estructurales. Y adicionalmente hay unas necesidades básicas de la población y de la economía que desgraciadamente tienen que ser cubiertos por el gobierno, y más en países de ingresos medios bajos como es el nuestro. Adicionalmente, este es un país en medio del Caribe, con desastres naturales. El año pasado hubieron 3 desastres naturales en un gobierno que comenzaba, porque el presidente Danilo Medina se tuvo que enfrentar a 3 desastres naturales, y eso tiene el gobierno que hacer frente a eso. Cuando estamos hablando de una presión fiscal de un 13%, indiscutiblemente que frente a todo esto y a la necesidad de un aumento en el sector educativo, como se vio que hubo una presión de la población justa de que se aumentara los gastos en el sector educativo, al gobierno se vio en la necesidad en un momento determinado de ir por encima de lo ingresado, que es lo que genera el déficit cuando el gasto sobrepasa eso. En otros tiempos anteriores a después de la crisis financiera, esto provocaba indiscutiblemente una presión sobre la tasa de cambio, una presión sobre la tasa de interés, que no se vio en esta circunstancia. Porque indiscutiblemente que, al igual que en los Estados Unidos, y pese a la reducción que ha habido de las tasas de interés en los últimos 2 años, la respuesta del sector privado ha sido muy tímida. Hay unas expectativas que no son buenas en el mercado internacional. Te digo esto porque indiscutiblemente que la reforma del año pasado, yo estaba de acuerdo con el objetivo de que hay necesidad de aumentar la presión fiscal. Hay que racionalizar el gasto indiscutiblemente, pero hay necesidad de aumentar la presión fiscal. Es muy reducida para las necesidades de este país, aun cuando tal vez de la forma como se hizo, los instrumentos que se escogieron, yo puse en un momento en que nosotros aquí hablamos sobre eso, cuestioné de que se pudiera lograr esos ingresos a través de esas medidas y de que se creara impulso al aumento de la producción y de las empresas formales, y de que el sector informal se formalizara. Te digo esta introducción porque quiero, en base a esto que estoy introduciendo, ver cuál es tu razonamiento como parte de esto, porque el fondo tiene una formulita, tiene una ecuación.
Y yo creo que esa ecuación se rompió a partir de la crisis del año 2007-2008. Y lo estamos viendo en los mismos Estados Unidos, donde la tasa de interés está en cero, la economía no responde, el gobierno tiene que impulsar en algunas medidas, tiene un déficit de un 8%, hay un problema de deuda, o sea que hay una situación que no es fácil. Sí. Definitivamente la reacción ante todos estos fenómenos ha sido de mayor intervencionismo estatal, y eso es obvio a nivel mundial. Que eso va a ser bueno o no, todavía está por verse. Desde mi perspectiva, se están creando las condiciones, se están minando los fundamentos para que las condiciones económicas se deterioren a nivel mundial. ¿Cómo está República Dominicana en ese contexto? ¿Qué es lo que tú estás señalando? O sea, ¿tienes una posición pesimista? De mediano plazo, sí, seguro que sí. Seguro que sí, porque tú estás, en el orden internacional, tú estás viendo que la gran mayoría de los países está asumiendo déficits fiscales importantes, que esto implica mayor endeudamiento, y esto, digo, en algún momento esto es insostenible, de hecho. Y por el lado fiscal. Por el lado monetario, tú tienes que Estados Unidos ha más que triplicado la base monetaria en los últimos 5 años, y Europa sigue también asumiendo una política monetaria muy laxa. Tipo de interés de 0% es, desde mi perspectiva, una locura que en algún momento va a salir a flote de qué esto se trata, ¿verdad? Sin embargo, tuve niveles de desempleo en Europa ya de un 12%, y en España de un 26%, y en la juventud de un 60%. Quiere decir que la receta, tenemos 5 años aplicando estas medidas, quiere decir que la receta intervencionista, a partir de políticas fiscales expansivas y monetarias expansivas, no están dando efecto. Y lo que están deteriorando los fundamentos de las economías. De hecho, los Estados Unidos en los próximos 25 años van a estar retirándose lo que le llaman los baby boomers, una cantidad de personas que van a estar retirándose y exigiendo unas pensiones, sí, porque son pensiones públicas, y la capacidad de endeudamiento que se debió haber guardado para ese momento se está utilizando hoy día. Entonces, ¿qué va a pasar cuando eso suceda? Se va a seguir emitiendo dinero de la nada. Entonces, en algún momento la realidad va a salir a flote. Esto quiero verlo en el mediano plazo. No creo que, digamos, este año o el año que viene pueda suceder nada extraordinario, pero en el mediano plazo yo estoy convencido de que estas son políticas insostenibles. Tomando en cuenta que estos países que estamos mencionando, Estados Unidos, Europa, emiten su propia moneda. Emiten su propia moneda, que a su vez sirven de reservas a nivel internacional. No es el caso de República Dominicana. En el caso de República Dominicana se están asumiendo unos déficits fiscales importantes que, desde mi perspectiva, puede hacer más daño que bien, y aquí quiero decir que las preocupaciones no las veo solo en el mediano plazo, sino que veo cierta preocupación en el corto plazo. En este sentido, se habla mucho de que la presión fiscal es baja. Parecería, cuando oímos hablando a los funcionarios públicos y economistas, que el ingreso fiscal se ha disminuido. Bueno, el ingreso fiscal desde el 2004 hacia la fecha se ha incrementado en 160%, los ingresos fiscales. Pero el gasto público se ha incrementado en mayor proporción, en 200%. Entonces, aquí República Dominicana, digamos, depende de los mercados financieros internacionales para poder financiar sus déficits fiscales bueno, acabamos de hablar de que se acaba de aprobar $1.000 millones en el Senado para parcialmente financiar déficits y amortizar deuda vieja. Desde mi perspectiva, se puede argumentar mucho de que se requiere intervención estatal y más Estado y más intervención estatal, pero al final de cuentas quienes generan riqueza son los agentes económicos productivos privados. El Estado no genera riqueza. El Estado, de hecho, impone impuestos
para poder realizar sus actividades, impone impuestos a los agentes productivos que generan riquezas para poder realizar sus actividades. Entonces, la pregunta es, ¿se está estimulando o se está creando las condiciones, la plataforma para que el sector privado, digamos, se desarrolle y florezca y se creen más riquezas? ¿O el sector público con estos déficits está desviando recursos escasos de la economía del sector privado para poder financiar este gasto público excesivo? Este gasto público excesivo no solamente está creando desequilibrios a nivel fiscal y está desviando recursos escasos del sector privado al sector público, sino que está creando vulnerabilidades externas. Porque en la medida que ese gasto excesivo está demandando mayores bienes y servicios, implica que se requieren mayores importaciones para financiar el gasto público genera mayor demanda en la economía y parte de esa demanda de bienes y servicios vienen del exterior, mayores importaciones. Entonces, esto implica que esto está creando vulnerabilidades externas. Entonces aquí venimos y decimos, bueno, son estas importaciones de bienes de capital, de sectores productivos, nuevas inversiones que se están dando en diferentes sectores para producir, que en el futuro vemos que se va a producir más bienes y servicios, o estos son importaciones que se están dando para financiar simplemente un gasto público excesivo. Esos son temas que creo que se deben discutir y que ponen presión a nivel de el desenvolvimiento económico en la medida que está desviando recursos del sector privado para generar riqueza en la economía. Permítanos hacer el segundo cambio comercial. Vamos para lo comercial.